Bienvenido a Momentos de Mentoría. Mentoring Moments es una subserie del podcast E-Commerce Edge. Está compuesto de clips tomados de las sesiones de tutoría individual y grupal de Jason. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast Commerce Edge. Tengo otro invitado increíble para parte de nuestra serie Momentos de Mentoría. Él será nuestro mentor invitado de hoy, el señor Tanner Jason. Bienvenido al podcast, Tanner. Muchas gracias. Me alegro de estar aquí. Es un placer tenerte con nosotros hoy. Eres fundador de build2scale.co. Eres el fundador y asesor de crecimiento para marcas de comercio electrónico y tú mismo has tenido múltiples salidas exitosas en e-commerce. También eres mentor como parte de Founders Collective. Haces muchas cosas en este mundo del comercio electrónico, pero antes de entrar en eso y hablar un poco más sobre crecimiento y escalabilidad, ¿de qué se trata? ¿Sobre el talento que necesitas tener o las habilidades y capacidades que debes desarrollar para poder hacer crecer tu negocio de comercio electrónico de manera exitosa y sostenible? Antes de entrar en todo eso, según tu experiencia, ¿cómo llegaste a estar en esta hermosa industria del comercio electrónico para empezar? ¿Qué fue lo que te atrajo de esto? Amigo, permíteme expresarte con la más profunda sinceridad y elocuencia la inquebrantable y constante atracción que siento hacia tu persona, tu espíritu inigualable y la innegable conexión que con el paso del tiempo se ha forjado entre nosotros. Es una fuerza magnética poderosa y persistente que me impulsa de manera irrefrenable a buscar tu compañía una y otra vez, a deleitarme en la profundidad de nuestras conversaciones, a valorar cada instante y cada experiencia que compartimos. Esta atracción no es una emoción efímera ni pasajera, sino que, por el contrario, se fortalece y se arraiga aún más profundamente en el tejido mismo de nuestra amistad con cada día que transcurre. Cada interacción contigo, cada palabra intercambiada, cada risa compartida es un recordatorio vívido y palpable de las razones fundamentales por las cuales esta atracción perdura, por qué sigue cautivándome con la misma intensidad del primer día y por qué anhelo con vehemencia que continúe indefinidamente enriqueciendo nuestras vidas. Tu singularidad, tu calidez humana, tu autenticidad inconfundible y tu capacidad de inspirar son los pilares sólidos y fundamentales que sostienen este vínculo tan especial, haciendo que la atracción que siento sea no solo persistente y duradera, sino también profundamente enriquecedora, significativa y transformadora. Es un placer inmenso, una alegría constante y una bendición sentirme atraído hacia ti de esta manera tan particular, tan genuina y tan perdurable que ilumina mi camino y nutre mi alma. Me gusta eso, me gusta eso. Y ahora, ¿sientes que estás volviendo hacia abajo o que es un camino muy transitado para ti? Ya sabéis ahora cómo construir este tipo de agencia, una agencia de marketing digital. Y entonces, ¿está intentando replicar efectivamente el éxito que tuvo con BGS, con Build to Scale? No, por favor, vaya. Es imperativo que se dirija hacia allí sin demora. La situación actual demanda su presencia inmediata y no hay tiempo que perder. Necesitamos que proceda con la máxima celeridad y que se asegure de llegar a su destino lo antes posible. Su participación en este momento es crucial para el desarrollo de los acontecimientos y para garantizar que todo se lleve a cabo de la manera más eficiente y efectiva posible. Por lo tanto, le instamos a que se ponga en marcha ahora mismo y cumpla con esta solicitud con la seriedad y la diligencia que la ocasión amerita. No hay alternativa. Su partida es esencial para el éxito de esta operación. Por favor, no dude ni un instante y diríjase a su destino con determinación y propósito. Su acción es fundamental y su presencia es indispensable en este preciso instante. Vaya sin más dilación y cumpla con su cometido con la mayor brevedad posible. Es de suma importancia que se mueva con rapidez y que no se detenga por ningún motivo. Su cooperación es vital y su prontitud es clave para el buen desarrollo de los eventos que están por venir. Así que, por favor, vaya y hágalo con la convicción de que su contribución es invaluable. Tiempos emocionantes. Sé que he trabajado en comercio electrónico durante más de 25 años y simplemente no puedo imaginarme despertándome y haciendo otra cosa que no sea lo que hago. Todavía lo disfruto tanto como el primer día que entré en esta industria. Hay muchas otras cosas que podría hacer y probablemente tengo la aptitud y las habilidades para hacerlo. Una vez que has dedicado tu vida a una práctica específica o a una habilidad concreta o a perfeccionar tu oficio, como dicen, es realmente difícil simplemente darle la espalda a eso. Incluso si hay algo más que tal vez pienses, oh, podría hacer eso, o eso se ve interesante, o quizá hay ese objeto brillante por ahí, pero para mí siempre he querido
poder, siempre sentí que si probaba algunas de esas otras cosas, sí, claro, quizá funcionen y quizá las disfrute y tal vez en algún momento pruebe diferentes cosas. Y definitivamente hago mucho trabajo con contenido y todo sigue estando relacionado con la industria. Pero si dentro de 5 años mi contenido representa la mayor parte de mis ingresos, no me molestaría en absoluto. Así que la realidad es que creo que toma mucho tiempo antes de que la mayoría de las personas sean lo suficientemente buenas en su oficio como para realmente poder monetizarlo. Eso es lo que he presenciado y definitivamente es lo que he visto en mi propia vida. Realmente ha sido solo en los últimos años, desde que comencé mi consultoría independiente hace casi 5 años. Fue entonces cuando realmente pude empezar a monetizar esos más de 20 años de experiencia de una manera significativa e importante y hasta el punto en que tenía una marca personal lo suficientemente consolidada como para no necesitar salir a hacer publicidad. No necesitaba salir a hacer marketing, básicamente. En cuanto el mercado se enteró, oh, ahora él está haciendo consultoría independiente. No es que la gente estuviera tocando a mi puerta desesperadamente, pero sí empezaron a hacer consultas y a decir, oye, creemos que puedes ayudarnos. Nos encantaría trabajar contigo. Y vaya, era casi una situación extraña en la que estar después de 20 años en la industria y de haber estado dentro de agencias, ayudando a dirigir y construir agencias, trabajando dentro de marcas, teniendo mi propio negocio de e-commerce, todo ese tipo de cosas. Fue un lugar muy interesante en el que encontrarme en ese momento. En esta etapa avanzada de mi carrera, donde sientes que finalmente tienes la amplitud y profundidad de conocimientos necesarios para ser útil a un grupo lo suficientemente grande de personas, que realmente puedes generar un arbitraje financiero significativo a partir de eso, un beneficio financiero importante. Y hay un impacto y una ayuda enormes. Escribí mi primer libro en 2016 y ese despegó. Definitivamente me puso en el mapa. Hemos vendido más de 160,000 copias de ese libro, pero yo pensaba que eso era todo. Nunca tuve la intención de ser autor. No era lo mío. Y luego cuando vendí mi última empresa, me retiré, más o menos, y estaba pasando tiempo con los niños. Y como dijiste, todos decían, oh Dios mío, Tan eres un agente libre. No era un agente libre. Estaba jubilado, ¿verdad? Pero de repente, en un instante inesperado y sin previo aviso, todo cambió drásticamente. Sí, absolutamente sí. Fue un giro repentino de los acontecimientos, una revelación que surgió de la nada, confirmando lo que quizás se intuía o se esperaba con ansias. La situación dio un vuelco completo y la respuesta clara y contundente fue afirmativa. Sí, sin lugar a dudas, la confirmación llegó de manera abrupta y decisiva, marcando un antes y un después en el desarrollo de los hechos. La sorpresa fue mayúscula, pero la certeza de la afirmación innegable creo que es un buen indicador de que estás haciendo lo que debes hacer en el mundo. Y yo no soy un me gustas, no soy un artista tradicional, no puedo pintar, no soy escultor, yo no hago eso, yo no toco música, no soy uno de esos tipos artísticos tradicionales. Por ejemplo, mi esposa es muy artística en comparación conmigo, pero lo que he descubierto es que escribir y hablar son mi arte. Son algo que me encanta hacer. Me encanta ir a conferencias, me encanta liderar conferencias, me encanta guiar a las personas hacia nuevos aprendizajes, nuevas enseñanzas, nuevos descubrimientos que tal vez no necesariamente lograrían, incluso si otra persona dijera exactamente lo mismo. Lo que digo es que ojalá la forma en que digo y estructuro ciertas cosas resuene con las personas de una manera que tal vez no lograrían de otra forma. Y he descubierto que eso es súper divertido, súper agradable, súper satisfactorio. Por eso tengo 535 episodios de mi podcast publicados. Por eso publico contenido casi todos los días en varios canales diferentes, porque realmente me encanta. Y de verdad estoy agradecido por la vida que esta industria me ha dado durante los últimos 25 años. Y quiero intentar devolver la ayuda tantas veces y tan profundamente como pueda. Por eso dirijo un programa de mentoría gratuito. Hay muchas cosas que hago detrás de escena para intentar retribuir a una industria que sinceramente ha sido bastante buena conmigo y con mi familia. Y en esos primeros días éramos casi como un grupo de inadaptados de lo que yo llamo la comunidad de TI, porque cuando empecé en esta industria tenías que averiguarlo todo por ti mismo. No había manuales, no había gurús ni expertos, todos nosotros. Apenas existía un foro o un tablón de chat donde hablar. No había nada. Solo intentábamos descubrirlo todo sobre la marcha, así que compartíamos lo que aprendíamos entre nosotros en foros de chat, etcétera. Cuando recién comenzamos,
y estábamos tratando de entender eso llamado Google. Estábamos intentando descifrar la arquitectura de esto que llamaban Internet. Recuerdo que en aquellos tiempos, cuando trabajaba en una agencia construyendo sitios web, recuerdo cuando los sitios web en Flash estaban de moda. Recuerdo cuando los sitios web construidos con frames eran populares. Recuerdo cuando surgieron las primeras grandes plataformas globales de comercio electrónico, salieron y fueron lanzadas. Recuerdo OS Commerce y luego recuerdo Moments y recuerdo todas esas otras plataformas que fueron de las primeras en aparecer. Pero antes de eso, el comercio electrónico era difícil, complicado. Todo era hecho a medida, personalizado, difícil de construir. Era difícil de integrar. No había realmente nada listo para usar. No existía Shopify, no había nada grande. No existía nada de eso que se podía preparar en 2 horas y empezar a vender. La integración de la pasarela de pago fue dolorosa. Fue difícil. Fue difícil obtener una cuenta comercial a través de su banco. Hace 25 años, todo lo relacionado con el comercio electrónico era difícil. Y creo que muchas personas hoy en día que están pensando en iniciar tal vez un nuevo negocio en línea o algo por el estilo, aunque hoy en día es más difícil tener éxito en línea debido a la enorme cantidad de competencia que existe. La mecánica de ponerlo en marcha y las operaciones para empezar son más fáciles que nunca. Y el millón es más largo que nunca. Y me encantaría conocer tu opinión al respecto. No podría estar más de acuerdo. Así es. Nunca ha sido más fácil lanzar un negocio de comercio electrónico. En primer lugar, ahora tienes opciones de inventario cero que antes no existían, ¿verdad? Así que literalmente puedes empezar a vender sin tener inventario. Aunque tus márgenes quizás no sean los mejores, literalmente puedes estar vendiendo en cuestión de minutos. Hay todo tipo de oportunidades de dropshipping, que ya sabes, el dropshipping apenas existía y solo en ciertos casos en aquel entonces. Y además era muy torpe también. Y solo con eso, pero mucho menos la tecnología. ¿Quieres hacer correos electrónicos automatizados? Eso no existía. ¿Quieres conectar todo? Así que sí, empezar un negocio ahora mismo no podría ser más fácil. Conseguir toda la tecnología, optimizarse, estar bien configurado, poder hacer todo el marketing y todo el contenido. Ahora, con la inteligencia artificial y toda la creación de contenido que puedes hacer y los anuncios, imágenes y todo eso, no podría ser más fácil. Pero también estoy de acuerdo con la otra parte de lo que dices. Ahora mismo es más difícil que nunca tener éxito como un negocio tradicional de e-commerce o directo al consumidor debido a la competitividad. La sofisticación de la evolución del comprador y todo eso. No quiero decir que no sea un buen negocio. Sigue siendo un negocio excelente, fenomenal. A la gente le encanta comprar cosas y siempre lo harán, pero ahora es mucho más difícil. En Facebook en 2012 conseguíamos conversiones en anuncios por 50 centavos a $1. Y ahora, conversiones de 50 a $60 son más la media, ¿verdad? Así que es una gran diferencia. Y en general creo que el COVID también hizo que antes de la pandemia el e-commerce ya se estaba volviendo más competitivo, más difícil. De repente el COVID volvió a hacer que el e-commerce fuera fácil porque ya sabes, de repente el 30% de la población empezó a comprar en línea. Y ahora, después del COVID, el e-commerce finalmente está saliendo de sus años dorados, de ese paréntesis, ese blip de Marvel que fue el COVID, ¿verdad? Ahora la gente piensa, oh demonios, no puedo simplemente lanzar cualquier cosa y esperar que se venda. En realidad tengo que tener un negocio real, fundamentos sólidos y tener todo bien afinado, no solo algunas partes. Así que creo que si realmente estás construyendo un negocio de verdad, puedes tener mucho éxito en el modelo directo al consumidor y en el e-commerce. Si solo intentas hacer un negocio rápido y salirte como un Shopify Biz de esos, o si sigues uno de esos modelos de gurús que dicen, oh, el e-commerce es facilísimo, no lo es. Se ha vuelto difícil. Creo que en relación a lo que dices, yo paso bastante tiempo en Reddit y todos los días veo varias publicaciones de personas que han intentado iniciar un negocio en línea, han montado una tienda en Shopify, quizá han invertido 5,000, 10,000, 20,000 en anuncios de Google y Meta e incluso en algunos anuncios de Amazon. Quizá incluso han conectado su tienda con Amazon para poder listar sus productos allí. Tal vez hasta han enviado algunos productos a FBA para que puedan enviarse al día siguiente a través de FBA. Pero el 99% de esas publicaciones son del tipo, oye, no estoy consiguiendo ningún negocio. Oye, he invertido mucho dinero en esto. Oye, ¿qué estoy haciendo mal? Oye, entra y critica mi sitio, dime, dame algún consejo, ¿qué hago ahora? Y la mayoría de las veces pienso, ¿por dónde empiezo? Es como que incluso yo, con 25 años de experiencia en la industria, hoy en día tendría dificultades para simplemente lanzar un sitio web y la mayoría de estos son sitios de dropshipping donde no tienen inventario propio. Nunca han visto ni tocado los productos. No saben si los productos son buenos o malos. No tienen puntos de prueba en su sitio web.
No tienen datos de contacto más allá de un formulario de correo electrónico en su sitio web. No tienen ninguna presencia de marca en el mercado. ChatGPT no sabe que existen. Google realmente no sabe que existen. E incluso si supieran de su existencia, no hay una historia de fundación, no hay conexión emocional y no hay ninguna curaduría de los productos en absoluto. Y justo encuentro eso. La lista interminable de lugares por donde empezar probablemente comienza con una lista de 50 cosas que tendrían que hacer siquiera para empezar a hacer un e-commerce viable. Creo que empiezas con lo que están haciendo bien, que es nada, ¿verdad? Oye, es importante que sepas que en este momento lo único que se te está mostrando o presentando son los ingresos. Esto significa que solo estás viendo las ganancias brutas o netas que se han generado, sin incluir otros detalles financieros importantes como los gastos operativos, las deducciones, las inversiones realizadas, las deudas pendientes, los activos totales o cualquier otra métrica económica que podría ofrecer una imagen más completa de la situación financiera general. La razón por la que solo se te muestran los ingresos podría ser para simplificar la información, para enfocarse en un aspecto específico de rendimiento o porque los otros datos no son relevantes para el propósito actual de esta visualización. Es crucial entender que esta es una vista parcial y que para una evaluación financiera exhaustiva se necesitarían muchos más datos. Por lo tanto, sí, solo te muestran los ingresos y es fundamental tener esto en cuenta al interpretar la información que tienes a tu disposición. No saben nada sobre las operaciones, no saben nada sobre la tecnología, ellos no lo saben. Y operaciones, tecnología y datos. Al fin y al cabo, el comercio electrónico es en gran medida solo logística con una cara bonita, 100%. Y la realidad es que si no sabes cómo llevar un negocio tradicional, un negocio que no sea de comercio electrónico, el hecho de intentar trasladar un modelo de negocio a Internet no significa que tengas éxito automático. El comercio electrónico nunca ha sido como el campo de los sueños, desarrollalo y vendrán. Pero ciertamente en los primeros tiempos era mucho más así. Recuerdo los días en que en los anuncios de Google se cobraban 5 céntimos por clic, porque lo sé, porque estaba corriendo y pensé, esto es como iniciar una avalancha de negocios. Es como literalmente una luz. Simplemente me arrepiento de no haber hecho más eso en ese momento. Totalmente, totalmente. Ojalá hubiera empezado yo en lugar de crear un sitio web. Ojalá hubiera empezado 50 en aquel entonces. Uno nunca sabe lo bien que lo tiene. Es como hoy en día estos dueños de negocios, entre comillas, en realidad solo son webmasters, solo son propietarios de sitios web, no son negocios. Puede que incluso estén generando algunos ingresos, pero aún no están ganando dinero con estos sitios web. Así que realmente no los llamo emprendedores ni dueños de negocios todavía, pero lo que encuentro es que no necesariamente lo aprecian, aunque la presión de los requisitos técnicos ha sido en gran parte eliminada y abstraída, y la dificultad técnica de empezar y poner todo en marcha, la perspicacia empresarial que necesitas, la perspicacia empresarial multidisciplinaria que hoy necesitas para tener éxito en línea, la dificultad se ha transferido del lado técnico al lado empresarial, ¿verdad? Eso es lo que ha pasado. Y creo que muchos de estos dueños de negocios están atrapados en la mentalidad de hace 10, 15 o 20 años, cuando todavía había más barreras técnicas que barreras de conocimiento empresarial. Y recuerdo haber escrito un artículo en LinkedIn, creo que fue en 2015, tendré que volver y revisar. Pero básicamente en ese artículo de LinkedIn escribí la lista de habilidades en las que necesitas o bien ser un experto o al menos tener un nivel intermedio para poder tener éxito en línea. Y era como literalmente unas 50 habilidades diferentes relacionadas con los negocios que necesitas dominar bastante bien. Si quieres tener alguna esperanza de tener éxito en línea o necesitas tener socios en tu negocio, que entre 2 o 3 personas puedan cubrir esas 50 habilidades empresariales que necesitarán para poder tener éxito. Y aún así, el éxito no está garantizado. Y eso era lo que intentaba señalar en ese entonces. Entonces, cuando vas a trabajar en esto, ¿cuál es tu ICP? Son marcas que, digamos, facturan 20 millones o más. Es un cierto tamaño con un número determinado de empleados. Son marcas D2C que son fabricantes. Son agregadores minoristas. ¿Cuál es el tipo de cliente perfecto que has encontrado en los últimos años? A ese al que realmente puedes ayudar a avanzar rápidamente, porque tienen todos los elementos fundamentales necesarios para poder lograrlo. Siempre que puedes trabajar con alguien que también es fabricante, eso es increíble. Eso es poco común, salvo que llegues a trabajar con marcas más grandes, en la mayoría de los casos. Ahora, lo que he hecho en varios casos, de hecho, para volver y responder la pregunta real, diría que las marcas que están en mi punto ideal son, diría, aquellas que facturan más de 20 millones al año.
Trabajo mucho también con empresas por debajo o cerca de esa cifra, también con empresas que superan los 100 millones de dólares. Ahora bien, esas pueden mover la aguja de manera significativa, pero son movimientos marginales que aún así generan un gran impacto. En ese negocio de 20 millones, lo que encuentro, digamos, entre 20 y 50 millones, la mayoría de esos negocios están a unas pocas cosas simples de escalar realmente y a unas pocas cosas simples de colapsar. No son negocios saludables. Aunque estén generando 20, 30 o 40 millones de dólares en ingresos, y de nuevo son grandes negocios, pero no son saludables. No es raro que un negocio que factura 30 millones de dólares al año tenga menos de 100 mil dólares en el banco. Sí, eso es totalmente normal. Y a veces menos de 20 mil dólares en el banco. Así que no es solo porque los números sean más grandes. Lo que suele pasar en estas marcas es que parte de lo que te llevó hasta aquí no te llevará hasta allá. Existe ese conocimiento común o esa frase, pero no se dan cuenta. Porque lo que han hecho es que se han construido hasta cierto punto, digamos hasta los 10 millones, y luego piensan que hacer más de lo que están haciendo exactamente les va a ayudar con el mismo nivel de rentabilidad a llegar a esos siguientes 20, 30, 40 millones. Ahora, la realidad es que sí, probablemente lo que estás haciendo te permita pasar de 10 a 20 millones haciendo exactamente lo mismo. Pero lo que cambia son todas las métricas subyacentes. Los márgenes empiezan a comprimirse, tu margen de contribución comienza a bajar, ineficiencias que no sabías que realmente eran ineficiencias empiezan a aparecer y básicamente el barco empieza a tener fugas, más que solo los pequeños goteos de antes, y ahora son como torrentes de agua saliendo. Así que ahí es cuando me llaman. Muchas veces es cuando empiezan a ver las primeras señales de eso y no saben qué está pasando. Pero puedes hacer grandes cambios o ni siquiera cambios drásticos, simplemente arreglos. Simplemente es un caso de que no pueden ver el bosque por los árboles. Y tampoco tienen la experiencia para saber cuál es la solución, o que algo que piensan que no está mal en realidad sí es un problema. Y ahí es donde, de nuevo, los más de 20 años que llevo haciendo esto me permiten llegar a estas marcas. Pero para tocar tu punto sobre los fabricantes, esto en realidad es una de mis cosas favoritas para hacer. En estas marcas emergentes, digamos de más de 20 millones, que tienen el potencial de crecer mucho, es planificar estratégicamente la adquisición del fabricante o integrarlo, porque ese es un modelo de negocio completamente diferente, ¿verdad? Y la mayoría de la gente dice, oh, no quiero lidiar con eso. Pero hay algunos movimientos muy estratégicos que puedes hacer en ese sentido, ya sea internalizando la fabricación, asociándote con el fabricante, o una de las formas más sencillas es ir más allá del fabricante y empezar a comprar tus propias materias primas que aún se suministran a tu fabricante. Así que ahora controlas la calidad, controlas más el costo unitario, controlas la cadena de suministro, controlas todo esto y aún tienes a tu fabricante real, pero le has quitado carga a ellos y la has puesto sobre ti, lo cual, por supuesto, requiere una mayor inversión de capital, pero resuelve muchos otros problemas y aumenta los márgenes de una manera muy poderosa. Y es el primer paso para avanzar hacia un mayor control de tu cadena de suministro. Y hacemos eso mucho con marcas que ni siquiera pensaban que eso era una posibilidad. Es interesante que menciones eso porque yo estaba trabajando, esto fue hace ya varios años, pero estaba trabajando con un fabricante de zapatos para niños y ellos hicieron exactamente eso. Así que son fabricantes por contrato. Hacían todo el diseño internamente, hacían todo el branding internamente, hacían todo el marketing internamente, vendían sus zapatos, DTC, así como a través de alianzas estratégicas de venta al por mayor y asociaciones minoristas con cadenas de tiendas. Pero tenían una oferta de productos realmente única y sus diseños también eran muy originales. Y así, en muchos casos, los materiales que utilizaban eran bastante singulares. Por eso, al principio dependían de sus fabricantes por contrato para que hicieran toda la adquisición de materiales por ellos. Pero, por supuesto, el fabricante por contrato va a poner un margen sobre ese servicio. Y casi la cantidad que necesiten en ese momento, lo cual no ayuda dentro de unos meses, ¿verdad? Exactamente. Así que pasaron exactamente al modelo al que te refieres, que es nosotros adquiriremos el material, lo pagaremos, lo enviaremos al almacén de nuestro fabricante por contrato, donde estará etiquetado efectivamente con nuestro nombre. Eso indica, mira, esto no forma parte de tu inventario estándar de materiales. Eso, en ese punto, es efectivamente inventario gestionado por el proveedor. Y no solo ahorraron dinero, sino que además lograron tener más flexibilidad en la adquisición de materiales. Eso significaba que no estaban atados a un solo proveedor en ese escenario. ¿Dónde?
Si ese proveedor no podía conseguir ese tipo de cuero con ese tipo de teñido o algo similar, entonces tenían cierta flexibilidad respecto a dónde podían adquirirlo. Y te digo que solo la flexibilidad ya vale probablemente el precio de entrada. Y la reducción de riesgos en tu cadena de suministro probablemente también vale el precio de entrada. Pero de nuevo, tienes que ser al menos una empresa de tamaño mediano, correcto, antes de que eso empiece a tener sentido, porque tienes costos de almacenamiento asociados a mantener ese inventario. Y tienes que contar con el capital solo para poder inmovilizar ese capital. Y ya sea que lo hagas a través de líneas de crédito u otros tipos de financiamiento o simplemente sacando el dinero del banco, lo que sea, no vas a llegar a ese punto. Para poder hacer eso, a menos que estés en cierto nivel, con cierto volumen y rotación, para poder hacerlo. Pero respecto a lo que mencionas, otra cosa que también puedes hacer es que muchas veces, a medida que escalas, cuando trabajas con fabricantes por contrato, a medida que escalas y pasas de, digamos, mover 10,000 unidades al mes a mover 100,000 unidades al mes. La mayor variable en eso es que tu contratista o fabricante puede manejarlo, pero la calidad puede verse afectada simplemente por la forma en que compran los materiales. Ellos son más bien compradores de materiales justo a tiempo porque tienen que comprar para todo su negocio. Una de las marcas con las que trabajé durante mucho tiempo es un fabricante de linternas. Ellos fabrican linternas de aluminio como linternas tácticas. Los conocí porque en su momento fabriqué mi propia linterna OEM que vendía en Amazon. A través de un conocido en común nos conectamos y luego empecé a ayudarlos. Pero uno de sus problemas fue que pasaron de más o menos lo mismo, unas 10 veces más, de unas 10,000 unidades a unas 100,000 unidades al mes. Su fabricante podía manejarlo. Esto era con solo 3 SKU y su fabricante podía manejarlo. Pero el problema era que no podían. El fabricante no podía permitirse comprar suficiente material, el aluminio. Querían un tipo específico de aluminio de calidad aeronáutica. Así que estaban sustituyendo el aluminio en algunos productos y entonces salía al mercado con una calidad inferior. Luego alguien hacía una prueba y decía, oye, esto no es 70-75, esto es 60-65, lo que sea. Y eso empezó a traerles problemas hasta que dijimos, oigan, ustedes tienen el capital, vamos a seguir adelante y empiecen a comprar su propio aluminio. Y a partir de ahí, durante un periodo de aproximadamente un año, nos tomó unos 12 meses lograrlo. Pasamos de comprar solo nuestra propia materia prima. Comprábamos aluminio en bruto. También empezamos a comprar nuestros propios chips, nuestras propias placas. LED, bombillas LED y todo eso. Cada cosa es una debilidad en la cadena de suministro. Cuando dependes de un fabricante por contrato que está manejando el dinero igual que tú, pero en todo su negocio, a ellos no les importa si no pueden almacenar para ti. Solo necesitan lo suficiente para sacar el siguiente pedido y así poder cobrar la próxima factura, mientras más carga puedas quitarles. Pero, de nuevo, reducir el riesgo en la cadena de suministro es una de las cosas más importantes en las que trato de trabajar con las marcas que tienen potencial de escalar, porque es un área que la mayoría de la gente ni siquiera considera la cadena de suministro. ¿Tiene usted una buena cadena de suministro? Sí, tengo un fabricante. Bueno, lo que sucede, ¿cuál es tu nivel 2? ¿Qué hay más allá de esto? ¿De dónde vienen sus materias primas? ¿Y qué pasa con su logística? ¿Cómo estás haciendo esto? Y nadie sabe esas cosas. Incluso con $50 millones, la mayoría de ellos no tienen una visión real de su cadena de suministro más allá de quizás 1 o 2 fabricantes. La mayoría de ellos todavía no tiene idea de dónde provienen las materias primas. La mayoría de ellos aún no sabe si su empresa habitual de envíos o logística tiene un problema. ¿Cuál es su plan de respaldo? ¿Qué haces? ¿Cómo obtienes tu producto? Porque no piensan, esas debilidades realmente salieron a la luz durante el COVID, cuando la gente no tenía ninguna resiliencia en su cadena de suministro secundaria, no tenían resiliencia en sus principales alianzas con transportistas internacionales, no tenían resiliencia para poder cambiar, por ejemplo, del transporte marítimo en contenedores al transporte aéreo, sí, perdón, eso tenía sentido. Y así muchos de ellos de repente empezaron a trabajar con transitarios y agentes de carga, porque se dieron cuenta de que, oye, hay especialistas en este sector con los que podríamos estar trabajando, que ellos viven esto día tras día y probablemente deberíamos haber estado trabajando con ellos desde siempre. Siempre tuvimos un contrato FOB con nuestro fabricante y entonces, ¿por qué necesitaríamos alguna vez un agente de carga si todo es FOB de todos modos, todo es free on board? Así que es muy interesante que por el bien de la facilidad y la simplicidad, muchas veces estás cediendo varios puntos porcentuales o al menos puntos básicos de margen por cada área de simplicidad que adoptas en tu negocio porque has subcontratado alguna función de tu empresa. Para otra persona, claro, puede quitarle una carga administrativa al negocio, pero lo que estás cediendo al final es margen. Describiste a las agencias
Acabas de describir mi interpretación de las agencias. Sí, hay talento en las agencias, pero internalizar, incluso con el costo que implica hacerlo, si quieres hacer crecer un negocio real, necesitas minimizar tu dependencia de las agencias. Y la otra cosa es que, casi como si tu trabajo fuera pelear con espadas, pero tú entregas la espada para que otra persona lo gestione y luego cuando te enojas con ellos o lo que sea, se van y se llevan la espada con ellos. ¿Cómo vas a pelear con espadas? Por eso, las agencias de publicidad y las agencias de email, por ejemplo, está bien. Sí, son geniales y eso es lo que hacemos bien. Y tengo muchos amigos que se dedican a eso y odian cuando digo esto, pero si mi marca, las que asesoro, sí. Incluso si tienes una buena relación con tus agencias, debería ser parte del plan internalizar, porque en primer lugar vas a ganar más dinero. La cantidad que le pagas a una agencia, puedes contratar a 3 o 4 personas en promedio para hacer el trabajo y obtener de ellos un trabajo a tiempo completo. En comparación con el trabajo fraccionado que recibes de la agencia, como en email y anuncios. Además, piensa en cuántas veces, si estás escuchando, has cambiado de agencia. La mayoría de la gente cambia de agencia entre 3 y 4 veces al año. Piénsalo, 1 por trimestre. Sin mencionar el latigazo que esto le causa a su negocio, pero eso significa que cada vez que pierde, ha perdido la capacidad de ejecutar anuncios o ha perdido la capacidad de marketing por correo electrónico. Y no solo estás perdiendo margen, sino que estás perdiendo como si no tuvieras el talento en tu empresa para dirigirla. No se está construyendo ningún conocimiento tribal, no se está desarrollando ninguna capacidad interna en torno a eso. Y eso es un riesgo súper alto, es un riesgo muy elevado para estos negocios y es un riesgo concentrado. Y lo que veo, especialmente desde la perspectiva de una agencia de desarrollo de comercio electrónico, es que si la marca les permite también ser dueños de todas sus integraciones de sistemas personalizadas y a medida, en lugar de usar, por ejemplo, una plataforma iPaaS estandarizada. Sí. Muchos clientes vienen a mí y me dicen, mira, no podemos dejar nuestra agencia de desarrollo de comercio electrónico porque ellos son dueños de todas nuestras integraciones de sistemas. Y si decidiéramos irnos y ellos nos dejaran tirados y dijeran, no, oye, si no quieres que hagamos todo este otro trabajo, entonces, bueno, te las arreglas solo. Desde la perspectiva de la integración de sistemas. Eso nos pone en una posición muy vulnerable y por lo tanto estamos atados a ellos. Estamos completamente ligados a ellos. Nos gusten o no, nos guste su precio o no, estamos atados a ellos. Tienen tanto conocimiento interno acumulado, conocimiento sobre nuestro negocio e inteligencia empresarial, sobre cómo operamos las cosas, que intentar reconstruir eso en otro lugar, realmente ese dolor de desconexión. Eso es lo que construyen. Es inteligente desde una perspectiva empresarial, pero un poco inauténtico. Y también desde la integridad lo cuestionaría. Es lo mismo con las agencias de publicidad. Es como, configurarán tu cuenta de anuncios. No, no lo harán. Yo seré dueño de mi cuenta de anuncios. O configuraremos tu cuenta de AWS, ¿sí? Y tú serás una subcuenta debajo de esa. No tienes que preocuparte por eso. Sí. No, yo también soy propietario parcial de una empresa de desarrollo fraccionado. Hacemos muchos desarrollos de IA y cosas así para grandes empresas. Y muchos de nuestros clientes vienen a nosotros y nos dicen, nosotros les preguntamos, ¿dónde está su GitHub? Y ellos responden, nuestros otros desarrolladores lo configuraron para nosotros. Y eso significa que ellos son dueños de tu código, ¿verdad? Puedes discutirlo en los contratos y esas cosas, pero ellos tienen el control, ¿sabes? Pero es lo mismo en esto. O sea, tú no abdique la responsabilidad de su negocio, de los roles más importantes y vitales en su empresa, solo porque no lo entienda. De hecho, creo, en la mayoría de los casos es mejor tener un equipo de desarrollo externo, porque la mayoría de las empresas no pueden justificar el gasto de un personal de desarrollo a tiempo completo. Así que tener un equipo externo tiene mucho más sentido que un equipo fraccionado. Pero sí creo que cuando se trata de publicidad, marketing por correo electrónico y ese tipo de cosas, todo ese trabajo de marketing debería eventualmente hacerse internamente. No tienes que ser experto. Necesitas una visión general suficiente para saber qué pasa. Y ese es otro problema. La mayoría no lo sabe. Incluso para llamar mierda a sus agencias, están trabajando. Correcto. O gestionarlos eficazmente, examinarlos eficazmente, asegurarse de que están obteniendo un buen retorno de la inversión de esas agencias. Es una relación de confianza generalizada donde ni siquiera pueden proporcionar una supervisión efectiva sobre esas agencias y ni siquiera pueden, por ejemplo, cuestionar su metodología de cobro, donde tal vez un porcentaje del gasto en publicidad puede no tener ningún sentido, especialmente una vez que una cuenta publicitaria está en funcionamiento y se requiere un ajuste y mantenimiento mínimo de forma continua.
después del primer trimestre de optimización. ¿Tiene sentido seguir con el mismo modelo de facturación, el mismo modelo de precios, el mismo modelo de colaboración en el mes 6 que en el mes 1? Probablemente no. Pero si no conoces la industria y no sabes qué habilidades se requieren para desempeñar esos roles y esos trabajos, entonces ni siquiera sabes cómo hacer las preguntas correctas. Ni siquiera sabes cómo preguntar quién va a hacer realmente el trabajo. Bien, me convencieron. Por el director de la agencia, el director no va a trabajar en mi cuenta. ¿Quién va a estar realmente asignado a mi cuenta? ¿Puedo conocerlos? ¿Puedo entender qué habilidades tienen? ¿Puedo saber cuánto tiempo llevan en la industria y en tu empresa? ¿Cómo puedo saber qué tipo de tasa de rotación tienen en tu empresa? Entonces, en otras palabras, si la persona asignada a mi cuenta deja tu empresa, ¿cuánto tiempo va a tomar para que alguien más en tu empresa se ponga al tanto de mi cuenta? Para que yo no pierda impulso, y en ese tiempo intermedio me vas a dar algún tipo de consideración en la facturación para justificar eso. El periodo de adaptación de la persona que se haga cargo de mi cuenta. Así que hay muchas cosas aquí en las que siento que si no tienes un entendimiento básico de marketing digital, desarrollo de productos al menos, y un conocimiento básico de logística global, probablemente vas a tener muchas dificultades, especialmente en un entorno de comercio electrónico puro. Correcto. Eso, combinado con la falta de conocimientos financieros, porque el 90% de los dueños de negocios no tienen formación clásica. No lo era. Todos nos convertimos en dueños de negocios porque tuvimos una idea, la llevamos a cabo, lo que sea. No es así. Fuimos a la escuela para convertirnos en contadores o tomar clases de finanzas y todo eso. O un... Maestría en administración de empresas. La mayoría de nosotros no tenemos MBA. Y no puedo decirte con cuántas marcas me encuentro, incluso en el rango de más de 30 millones, cuando una de mis primeras preguntas de auditoría es, ¿puede enviarme una copia de su estado de pérdidas y ganancias? Y sin falta, casi siempre la respuesta es, sí, podemos solicitar uno. Y yo digo, bien, ¿cuándo fue la última vez? De parte de nuestros contadores. Sí. Y digo, ¿cuándo fue la última vez que lo viste? ¿O el último trimestre? ¿O cuando hicimos los impuestos? Deberías tener estados de pérdidas y ganancias mensuales y semanales. Conozco marcas que realmente la están rompiendo y que también operan con un estado de pérdidas y ganancias rápido, diario. Y es increíble. Pero probablemente solo 2 de cada 10 marcas que audito pueden realmente darme un estado de pérdidas y ganancias reciente cuando lo pido. Y es como, ¿cómo operar sin eso? Entiendo cuando eres pequeño y escalas. Si eres marca de menos de 7 cifras, probablemente no operas con un estado de pérdidas y ganancias. Todo está funcionando a tal nivel que prácticamente puedes hacerlo en tu cabeza, intuitivamente. Todo es intuición. El efectivo en la cuenta bancaria. Sí. Es dinero que entra, dinero que sale. Pero en cierto punto, después de $1 millón al año, un par de cientos de miles de dólares al mes, lo que sea, pasas a eso, donde al menos necesitas contabilidad consistente y empezar a mirar los números. Pero para hacer crecer realmente un negocio, también necesitas entender cómo los números financieros realmente se alinean con todos los números del marketing digital, lo cual la mayoría de la gente no sabe hacer. Hace unos 4 o 5 meses entré a una empresa para auditarla y están perdiendo dinero y no entienden por qué. Estamos obteniendo un ROAS de 5x en nuestros anuncios. Estamos logrando esto, todas estas cosas. Y está bien. ¿Realmente están obteniendo un ROAS de 5x en sus anuncios? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo verificas? Está bien. Primero no obtenían un ROAS de 5x. Obtenían como 2.3, que sigue siendo bueno, pero no es 5x. Su email marketing está haciendo esto. Está bien. ¿Facebook también está atribuyendo parte de esos mismos ingresos? ¿O cómo es? Entran 100,000, pero el email dice que hizo 100,000 y Facebook dice que hizo 100,000. Entonces, ¿cuál es el correcto? Solo tienes 100, pero no, ellos ven todo por separado, ¿verdad? Y no lo están viendo en conjunto. Y tampoco saben cómo conciliar para ver qué necesita coincidir. Y luego, cuando no coincide, ¿dónde miro para arreglarlo? Y esas son muchas de las cosas que veo cuando entro a un negocio. Simplemente esa falta de cómo siquiera lo sé. Como sí, conozco mis métricas y la mayoría de ellos son buenos con sus métricas de conversión. Entienden su ROAS, o son buenos con los anuncios, o son buenos con su tasa de conversión. Y mi tasa de añadir al carrito bajó en esto. Sé que necesito arreglar esto. Son mejores en esas cosas. Pero una vez que superas el viaje inicial del cliente y entras en el verdadero negocio, en las cosas que realmente hacen que una empresa tenga éxito o fracase y te permiten escalar, es ahí donde todo se desmorona. ¿Sí? Puede que sean bastante buenos en eso. Como en Clickstream Analytics o tal vez sean expertos usando Microsoft Clarity. Son buenos entendiendo dónde están, dónde pueden optimizar la tasa de conversión, dónde pueden optimizar en términos de servicio al cliente, dónde pueden optimizar para la marca, dónde pueden hacerlo.
Incluso pueden ser expertos en lograr el product market fit y ser capaces de entender realmente a fondo, tal vez. Forman parte de su base de clientes, lo que significa que son una representación precisa del mismo tipo de comprador al que le están vendiendo. En ese caso es fácil asegurarse de que tienes un gran product market fit, pero eso no significa que sean buenos empresarios. Y no es por falta de intentarlo, ese es el desafío. Eso es algo que quiero aclarar. No eres malo. No estoy diciendo nada malo al respecto. Si te estoy describiendo, tienes 1.000.000 de cosas que hacer para dirigir un negocio. Y siempre habrá cosas que se te escapen. Pero estas son las cosas que estoy describiendo. Son cosas que normalmente no aprendes hasta que las aprendes, hasta que te enfrentas a ellas y las resuelves. Hasta que tienes que hacerlo, ¿sí? Y de nuevo, ninguno de nosotros... A mí me tomó más de 20 años llegar al punto en el que puedo entrar a un negocio y hacer esto. Casi llevo mi propia empresa a la bancarrota. Fue una locura. Tenía una marca de utensilios de cocina allá por 2016, 15, 16, 17 que estábamos vendiendo. Como las mandolinas que cortan y rebanan, eso hacíamos. La estábamos rompiendo. Pasamos de 100 pedidos al día a literalmente miles de pedidos diarios. Llegaba un contenedor, lo descargábamos y salía el mismo día por UPS. Estábamos moviendo tanto producto, creciendo tan rápido. Y me estaba quedando sin dinero financiando nuestro crecimiento porque no lo sabía. Yo pensaba, hombre, estamos ganando todo este dinero. Oh, sí. ¿Adivina qué? Cuando empiezas a escalar, pasas de un lote de inventario a 4 o 6 lotes de inventario, uno en tránsito. Compra de materia prima. Y de repente tengo que financiar y pagar por todo eso. En ese momento no sabía nada sobre financiamiento de inventario ni nada de eso. Así que estábamos generando millones de dólares al mes y yo me estaba quedando en bancarrota. ¿Cómo funciona esto? Y la estábamos rompiendo, la estábamos destrozando, estábamos escalando. Y yo pensaba, ¿qué demonios? Y luego obviamente pensé, oh, hombre, será mejor que no lo supe hasta que lo aprendí. Y entonces aprendí, descubrí cómo solucionarlo y lo conseguimos. El primero era literalmente casi como un prestamista. Pagamos 30 puntos por nuestro dinero. Ay, Dios mío. Justo. Pero pagamos, estábamos ganando suficiente dinero, pudimos hacerlo. Y a partir de ahí conseguimos líneas de crédito y factoraje y aprendimos todo lo demás. Pero hasta que no estás en ello y lidiando con ello, muchas veces no lo sabes. Ahí es donde el valor de tener a alguien como tú, alguien como yo, que pueda entrar, supervisar y ser ese consultor puede ser valioso. Siempre y cuando tengan la capacidad real de hacerlo. Creo que toda la proliferación del mercado de consultoría en los CEMOs fraccionales es una variación que ha empañado la calidad que hay y que realmente vale su peso en oro, en comparación con ayudarte a navegar los obstáculos antes de que se conviertan en problemas. Creo que a lo que te refieres es a la regla de las 10,000 horas y el hecho de que si hay una persona ahí fuera que puede ayudarte a acortar esas 10,000 horas en cualquier área de tu negocio, ya sea de manera fraccional o como parte de un equipo interno, probablemente deberías considerarlo seriamente, porque la realidad es, no tenemos suficiente vida como para poder cometer todos los errores nosotros mismos, y ciertamente no tenemos suficiente vida empresarial como para cometer todos esos errores nosotros mismos, y tener tiempo para recuperarnos de ellos, y tiempo para volver a llenar la cuenta bancaria después de la recuperación. Así que la realidad es que a la mayoría de los negocios les irá bien. Si cuentan con algún tipo de consultoría, un coach, un mentor o un muy buen contador que pueda intervenir, a veces es el contador quien puede venir y compartirte una visión financiera realmente valiosa, o un controller, un controlador financiero puede trabajar dentro de tu empresa y brindarte información sobre tu negocio. Eso sería difícil de obtener de cualquier otra manera. Ahora también existen aplicaciones que pueden conectarse a tu tienda de Shopify, a tu plataforma de comercio electrónico. Ahora bien, normalmente no capturan todos los datos del negocio si eres una empresa omnicanal. Y ahí está la parte complicada. Pero al menos puedes empezar a entender cuáles son tus unit economics en tu tienda de Shopify, porque mucha gente no entiende cómo calcular eso. No entienden cómo empezar a pensar en los productos que se compran juntos habitualmente para crear paquetes y kits y cómo hacer una cesta. O algo por el estilo. Sí, sí. Y entonces ahora hay algunas aplicaciones disponibles. Hay cientos de ellas en la App Store. Eso definitivamente puede ayudar a la gente a cerrar la brecha entre un negocio incipiente, muy pequeño, y llegar al punto en el que seas lo suficientemente grande como para poder permitirte y justificar. Que venga un verdadero especialista y experto a hacerlo. Casi como un análisis forense de tu negocio. Y esas aplicaciones que algunas cuestan como $100 al mes, $200 al mes, no son tan caras.
Tener una aplicación que al menos pueda analizar los datos de tu propio sitio web, siempre y cuando al menos puedas conectar tu COGS a Shopify. Esa es la expectativa mínima básica, que al menos entiendas el costo total de los bienes vendidos. Y muchos negocios ni siquiera saben cómo calcular eso a nivel de SKU. Y si no puedes calcularlo a nivel de SKU, realmente es muy difícil hacer cualquier tipo de análisis significativo de economía unitaria en tu sitio web. Sí. Quiero decir, todo de lo que estamos hablando es simplemente esto, lo que acabamos de mencionar. Hace 5 o 6 años, en un podcast, esto nunca se habría mencionado, porque no era necesario hablar de este tipo de cosas para que tu negocio de comercio electrónico siguiera funcionando. Ahora las marcas inteligentes sí trabajaban en este tipo de cosas, pero estos temas no eran así. Yo hice cientos y cientos de podcasts en el pasado, y te puedo garantizar que tal vez en 3 episodios de todos esos habré mencionado algo tan técnico o tan profundo como lo que estamos hablando aquí. Pero ese es el mundo en el que vivimos ahora. Ahora realmente tienes que construir un negocio de verdad. Y lo otro es el tema del liderazgo en cuanto al líder. Así como tienen buenas intenciones, muchas veces ellos mismos son el mayor problema en su negocio porque no saben cómo construir y liderar un equipo. Y lo que veo en el otro extremo de eso es lo que yo llamo una arrogancia casi ignorante, ¿verdad? Es decir, son ignorantes respecto a que tienen muchos puntos ciegos, pero no saben cómo dejar de estorbarse a sí mismos, inconscientes y complejos. Sí, totalmente. Y desafortunadamente a veces los dueños y líderes de negocios es fácil que se les suba el ego. Es fácil, estamos en la cima de la jerarquía, es fácil inclinarse quizá hacia el lado más arrogante de las cosas. Y de repente es fácil ser un general en tiempos de paz. Básicamente eso es lo que quiero decir. Sin duda, cuando aquellos de nosotros que tenemos algunas canas o para algunos ya no tienen pelo en la cabeza, porque la industria se los ha quitado, se les ha ido todo, sí, sí. Si has pasado por 1, 2, 3 recesiones, si has pasado por una crisis financiera global, si has pasado por el COVID, si has hecho negocios en más de un país, en más de un mercado, en más de un sector, con múltiples categorías de productos diferentes, si has pasado por cualquiera de esas experiencias, automáticamente tiendes a ser muchísimo más humilde, porque te das cuenta de que no soy 100% responsable de mi éxito, pero tampoco soy 100% responsable de mi fracaso. Sí, exacto. Hay ciertos factores macroeconómicos y ciertas dinámicas de mercado que van a suceder. Eso hará que un día parezcas un genio y al día siguiente parezcas un completo y absoluto idiota. Tengo todos los aranceles, el COVID, todas estas cosas son disrupciones que si solo has estado operando, digamos que nunca pasaste por la crisis financiera global como dueño de un negocio. Empezaste un negocio en 2009 y lo dirigiste hasta 2016. Pensarías que eres el regalo de Dios para los negocios, ¿verdad? De verdad, si no pudiste ganar dinero en ese periodo de tiempo, no deberías tener un negocio, porque se inyectó tanto dinero a tasa cero en el sistema durante ese periodo que había que ser un idiota para no tener éxito en los negocios en ese lapso de tiempo. Y desafortunadamente, esos periodos prolongados de tendencias alcistas en el mercado crean muchos negocios frágiles en el proceso. Y luego en la primera parte luchan, ¿verdad? Realmente les cuesta mucho. El primer viento en contra que los golpea. Sí, porque no están construidos no tienen una base sólida, ¿verdad? Están hechos para crecer en un entorno rico en efectivo. Y está todo ese dicho de que cuando baja la marea, ves quién estaba nadando desnudo, ¿verdad? Y eso es literalmente lo que pasa. Todos se ven bien con la ropa puesta y luego cuando te la quitas, ¿quién sigue viéndose bien, verdad? Así es como se construyen las empresas. Y yo soy culpable de eso. Cuando comencé mi negocio de limpieza de ventanas, era 2001, ¿de acuerdo? La economía empieza a ir así, el mayor crecimiento inmobiliario del mundo, ¿verdad? Soy un chico universitario de aspecto impecable que quiere empezar un negocio. Auge. En un año contamos con 30 empleados más. Vamos creciendo. Y hice algunas cosas bien, pero lo vendí, sí, en 2007, justo antes de que la economía colapsara. Siempre pensé que yo era el regalo de Dios para los negocios. Mírenme negocios, gano más dinero que todos mis profesores. Hago todo esto. Tengo 30 empleados. ¿De verdad? Para nada. Hice algunas cosas bien, por supuesto, pero si hubiera intentado construir ese negocio empezando en 2008, la historia habría sido muy diferente. Sí. Y por suerte pude vender antes de eso. Pero eso fue, yo lo viví.
Y luego entré en el negocio en línea y me fue fatal, gané mucho dinero, perdí mucho dinero y todo eso. Pero de nuevo, tienes que pasar por eso para experimentarlo. Pero creo que lo que estamos enfrentando ahora es mucho de lo que dijiste sobre esto. Fueron construidos durante tiempos de abundancia y ahora que las cosas realmente se están sacudiendo y están pasando por una contracción, no pueden sobrevivir. Ahora, todos lo hicieron durante el COVID. Durante el COVID, antes del COVID, yo tenía un programa llamado Ecom Insider. Y era un programa muy famoso en el sector para ayudar a la gente a escalar sus negocios. Y tuvimos muchas historias de éxito y todo eso, pero al entrar en la época del COVID, ese programa seguía funcionando muy bien y teníamos a muchas personas en el programa. En cualquier momento, probablemente había unas 800 tiendas ahí de todo tipo, pero veíamos tiendas ahí que estaban teniendo dificultades justo antes del COVID. Estaban luchando y hacíamos todo lo posible por ayudarlas, pero en el fondo eran marcas rotas. ¿Verdad? Sí. De repente llega el COVID y están gritando a los cuatro vientos. Mis conversiones están al 6%. Estoy ganando todo este dinero y todo eso. Amigo, si no hubiera llegado el COVID, habrías estado en bancarrota en 4 meses más, a pesar de todo lo que te decíamos. Y pudimos verlo porque conocíamos estas marcas y teníamos muchísimas en nuestro ecosistema. A todos les fue bien durante el COVID. Tengo una amiga en el gimnasio. Ella lanzó una marca en Etsy cuando empezó el COVID. Durante el COVID, hizo más de $1 millón solo desde su garaje. Y luego, después del COVID, me dice, oye, ya no puedo hacer que esto funcione. Simplemente no está creciendo. Y le digo, es porque no tenías un negocio. Sabes, tenías algo que estaba de moda durante el COVID cuando todos buscaban algo que hacer. Y de repente Etsy se volvió popular. Y eso también se traduce en todo lo demás. Estoy dando vueltas sobre lo mismo aquí. Sí, esto es en lo que me gusta pensar. Esta es la diferencia entre un oportunista y un operador, ¿verdad? Ese es un buen ejemplo. Tienes a los oportunistas, que a veces eso es algo muy bueno, pero desafortunadamente los oportunistas tienen que ser casi perfectos con el momento tanto de entrar como de salir de los mercados. De lo contrario, esa no es una estrategia a largo plazo, ¿verdad? Todo se trata del momento. Es casi como invertir en la bolsa de valores. Si eres un trader, tienes que acertar más veces de las que te equivocas al entrar y salir de posiciones. Si eres un inversionista a largo plazo, puedes surfear la ola, pero en general, durante casi los últimos 100 años, el S&P ha ido hacia arriba y a la derecha en un horizonte de tiempo lo suficientemente largo, ¿verdad? Y siento que eso es exactamente lo mismo que vimos durante el COVID, que es que tuvimos a los operadores de negocios oportunistas que vieron el TAM explotando, todos obligados a quedarse en casa, mucho dinero de estímulo circulando y aprovecharon esa situación. Bien por ellos, de verdad, bien por ellos. Pero desafortunadamente el COVID también los engañó haciéndoles creer que también eran buenos operadores y el 99% de ellos no lo eran. Y esa fue la parte realmente desafiante. Entonces, cuando entras, ¿qué te ayuda a identificar a los operadores sólidos de los oportunistas cuando llegas? Y digamos que son un negocio de $20 millones al año, así que están en tu punto ideal, 20, 30 millones de dólares al año. ¿Cuáles son las cosas que buscas cuando entras y haces tu auditoría inicial? ¿En qué te fijas? ¿Qué te dice que estos tipos van a estar bien? Si ajustamos un par de cosas aquí, no necesitamos reinventar todo su negocio porque eso se siente como, eso es una carga demasiado pesada. No puedes simplemente tirar de la cabeza del caballo de un lado a otro. No puedes. Ningún negocio puede sobrevivir a eso. Tiene que ser, incluso si vas a reinventar todo, tiene que ser sistemático. Tiene que ser así. Lo clasificas en términos de qué es lo más fácil de resolver hasta lo menos, o lo más crítico, o como sea. Así que incluso cuando hago esas grandes reestructuraciones donde tocamos cada aspecto del negocio, no es todo de una vez. Sí, no es como hervir el océano. Y te diría, habiendo hecho esto, que el dinero en el sector de reestructuración de capital privado es increíble. Es lo más agotador para el alma. Lo digo completamente sabiendo que probablemente algunos de mis clientes estén escuchando esto. Ellos saben que realmente lo es. Y es muchísimo trabajo. Puede ser muy gratificante y es genial, como una buena medalla en tu carrera, saber que fuiste capaz de darle la vuelta a una empresa de $100 millones y todo eso, pero no lo recomiendo si quieres tener una vida. Si no quieres tener una vida, perfecto. Pero dentro de eso, sí tienes contacto con todos estos negocios. Pero cuando miras a un operador, y muchas veces con las marcas de capital privado, ellos están comprando el negocio a un operador, ¿verdad? Lo compran porque van a integrarlo o van a hacer lo que sea. Así que también es muy interesante ver qué sucede cuando el operador es retirado de un negocio que supuestamente está muy bien gestionado. Y ahí es donde muchas cosas salen a la luz.
Pero volviendo exactamente a tu punto, una de las primeras cosas que me gusta hacer es, si estás en 20 o 30 millones, normalmente el fundador sigue estando muy involucrado en ese momento. Ellos Tienen que estarlo. sí, no necesariamente son la pieza clave, pero están bastante cerca de serlo. Así que una de mis cosas favoritas para hacer con un fundador es que tengo una auditoría. En realidad es como una prueba y les pido que la completen. Y es en frío. No pueden usar su computadora. No pueden usar nada, lo que sea. Y les hace como 10 preguntas financieras, 10 preguntas sobre la cadena de suministro. Tiene 137 preguntas en total. Pero solo quiero ver qué tanto saben sobre su negocio, sin ayuda ni que nadie más tenga que hacerlo. Y también algunas de las preguntas son, ¿quién está a cargo de esto? ¿Quién dirige esto? ¿Quién es el responsable de esto? Me ha tomado años poder armar esa lista de preguntas, pero eso normalmente me dice muchísimo. Y lo que suelo encontrar es que las empresas que están estancadas en ese rango de 20 millones, los fundadores están muy desconectados en cuanto a conocer sus métricas, sus finanzas. Puede que sepan el saldo de la cuenta bancaria porque están haciendo la nómina y todo eso, pero no conocen muchas de sus métricas financieras reales. No conocen mucho de su cadena de suministro. Cuando se trata de temas de propiedad, siempre está el caso de Jim es el responsable de esto y me reporta a mí. Jim o Mary es responsable de esto y yo lo superviso. Y ahora ellos se convierten en el cuello de botella prácticamente para todo. Y muchas veces la gente odia esto. El fundador es el mayor problema en el negocio porque por varias razones. La primera es que no saben lo que no saben, incompetencia inconsciente. En segundo lugar, se dan cuenta de que hay un problema, pero piensan que pueden resolverlo a la fuerza sin realmente identificar el problema. O, más comúnmente, resuelven un síntoma, no el problema real. Y luego, otra cosa es que tienden a microgestionar o a mantener a personas que no rinden. O, si tienen a la persona adecuada, no le permiten realmente asumir la propiedad y la responsabilidad. Es como el concepto de pasar la espada. Si le pasas la espada a alguien y comete un error y tu reacción instintiva es quitársela, nunca vas a lograr que esa persona asuma ese rol en el que realmente pueda tomar responsabilidad y desempeñarse. Tienes que dejar que cometan el error, que mantengan la espada y darles el acompañamiento necesario para que puedan sostenerla. Pero lo que sucede, y de nuevo, esto ocurre en ese espacio de 20 a 30 donde se quedan atascados y no pueden superarlo. Yo lo llamo la trampa del crecimiento, porque en realidad no. Estás en ese mundo donde deberías estar escalando, pero de nuevo, nadie sabe qué significa escalar y están en una trampa de crecimiento y no pueden salir de ahí. Pero averiguar qué es lo que el fundador realmente sabe de memoria sobre su negocio es algo muy valioso en cuanto a los indicadores clave. Otras cosas que noto y que son muy importantes son, en muchas marcas el valor promedio de pedido, AOV, es prácticamente igual al valor de vida del cliente, LTV, lo cual es una tontería. Lo cual da miedo porque significa que no tienen ninguna recompra, correcto. O lo que es peor, no saben cómo medir el LTV. O lo que es peor es que en el papel dos clientes, lo que encuentro es que dos clientes que parecen iguales en la superficie, es decir, que te compran aproximadamente la misma cantidad de veces al año. Gastan aproximadamente la misma cantidad de dinero contigo cada año. Pero luego cuando miras el costo de servir a esos dos clientes diferentes, desde la perspectiva de devoluciones, desde la perspectiva de propensión al descuento, desde la perspectiva de contactos por compra, cuando comparas esos dos, el costo de servir a uno es dramáticamente diferente. ¿Sí, correcto? Y el LTV sin el margen de contribución. El margen de contribución es mucho más importante porque tu LTV no es todo ganancia. Tu LTV incluye todo, ¿verdad? Tus costos, lo que sea. Entonces, es como, ¿cuál es tu ganancia real sobre ese LTV? Otro punto que es muy interesante, y hay diferentes corrientes de pensamiento al respecto, y voy a usar las formas más genéricas de hablar de esto, pero hay muchas maneras de pensarlo. Pero todo este tema del tiempo hasta el LTV, ¿cuánto tiempo realmente te toma recuperar o ganar esa cantidad de dinero? Porque hay muchas marcas que uno observa y dicen, oh, podemos permitirnos ir en negativo, o podemos permitirnos esto porque nuestro LTV es de $3,000. Está bien, pero ¿en qué periodo de tiempo? Y especialmente en el entorno competitivo de la publicidad actual. Cuando eres una empresa de respuesta directa y estás haciendo anuncios pagados y tu CAC está subiendo constantemente y ahí está todo este tema. Soy muy partidario de poder operar en negativo al principio. Si tus métricas lo respaldan porque es poderoso, ¿verdad? Pero muchas marcas caen en la trampa de pensar que pueden hacerlo solo porque suponen que tienen un LTV alto.
Pero luego, si les preguntas, ¿cuál es tu LTV a 30, 60 o 90 días? Dependiendo de cuál sea su tasa de recompra. ¿Cuál es tu LTV en tu LTV a 90 días? O lo que sea. Ellos no lo saben. Bueno, ¿cuál es tu margen de beneficio y cuál es tu, ¿vale? ¿Cuál es tu margen de beneficio promedio en tu LTV a 30 días? ¿Cuánto es más o menos? Porque tu LTV, de nuevo, tiene muchos costos incluidos. Así que solo porque tengas un LTV de $300 y tu CAC sea de $50, no significa que puedas absorber ese CAC de $50 dentro de ese LTV. Si tu margen de contribución es del 10%, pero no saben cómo hacer estos cálculos. Y el asunto es que Shopify no lo proporciona. No hay... Y sí, hay algunas aplicaciones que ahora están haciendo un mejor trabajo en eso. Pero realmente nadie tiene ese panel que les dé métricas congruentes que realmente unan todo. Y me doy cuenta de que las marcas que no dan ese paso extra de hacer los cálculos en hojas de cálculo y averiguar todo eso son las que... Es solo que, oye, hay más cosas rotas en tu negocio de las que puedes señalar con un palo. Ni siquiera lo he visto todavía, pero puedo decir, simplemente porque no estás haciendo este tipo de cálculos, que está ahí. Wow, wow. Absolutamente asombrosos, hombre. Escuché una hora absolutamente volando de conversación. Lo que haré es colocar un enlace a su perfil de LinkedIn y a su sitio web en las notas del programa. Pero aparte de eso, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, quiere hablar más a fondo sobre los temas que tratamos hoy, ¿cuál es la mejor manera de contactarte y tener esa conversación? Sí, la mejor manera de contactarme es probablemente, como dijiste, ya sea por LinkedIn, si quieres ir directo o si prefieres ir a mi sitio web, ve a Build. En el número 2, scale.co, buildtoscale.co. Esas son las mejores maneras. Lo único que diría, chicos, que no tocamos hoy, pero si no le están prestando atención ahora mismo, es el comercio con IA. Es la próxima ola de cosas que se viene ahora mismo. Y cuando hablo de comercio con IA, me refiero a cómo la gente ha cambiado sus hábitos de compra hacia aplicaciones de inteligencia artificial. Y ahora mismo el 55% de los compradores en línea han realizado una compra a través de recomendaciones de IA en los últimos 3 meses. Esto es un cambio de hábito de compra en las compras en línea y el descubrimiento de productos. Así que si no le estás prestando atención ahora, asegúrate de hacerlo. Va a cambiar las reglas del juego. Hay muchas cosas que puedes aprender al respecto, pero te lo digo, si no has oído hablar de esto o no lo has considerado, ve y aprende un poco sobre ello. Te va a sorprender porque está cambiando la forma en que hacemos comercio electrónico. No podría estar más de acuerdo. Estoy tratando de hablar de esto tanto y tan seguido como puedo, pero el comercio con IA es el cambio de comportamiento más transformador en el comercio desde la llegada de esto de aquí, el dispositivo móvil, en mi opinión. Es el mismo tipo de patrón que estoy viendo surgir, el que ocurrió en los primeros días del móvil, y va a transformar la manera en que se hacen las cosas en línea. El comercio agentivo va a convertirse en algo real, especialmente en el sector minorista en los próximos años. Ya lo estoy viendo en mi uso intensivo de ChatGPT. Ya no uso Google para investigar. Todas mis consultas en el navegador las hago en ChatGPT. Tengo un complemento en Brave que redirige automáticamente. Oh, es una locura. Es realmente asombroso y verdaderamente impresionante. De hecho, chicos, si alguna vez desean leer un caso de estudio detallado y exhaustivo sobre este tema tan fascinante, tengo uno disponible para ustedes. Obviamente, lo ofrezco sin costo alguno, completamente gratis, lo que sea que necesiten para entenderlo mejor. Puedes ir a ecomydatalayer.com y ahí hay un documento de 25 páginas, un caso de estudio, tipo white paper, que te guía por todo y te muestra cómo lo estamos usando. De nuevo, échale un vistazo si te interesa, si no, no pasa nada. Pero realmente me sorprendió cuando empecé a profundizar en ello. Y literalmente es la madriguera de conejo en la que voy a estar metido los próximos trimestres. Y lo más importante es que este es el primer cuarto trimestre en la historia del mundo en el que tenemos comercio con IA. Y se supone que habrá un cambio de unos 47,000 millones de dólares en el comercio con IA antes de que termine este año. Entonces, ¿dónde van a impactar? No podría estar más de acuerdo. Es muy emocionante, un poco aterrador, pero para quienes hemos visto este tipo de evoluciones y revoluciones antes, es más emocionante que aterrador. Es nuestra responsabilidad como dueños y líderes de negocios tratar de mantenernos lo más adelantados posible. Así, al menos, no nos toman por sorpresa estas cosas. Y por supuesto, sigan el consejo de este hombre. Ha dado en el clavo, así que revisen su informe técnico. Pondré un enlace a eso en las notas del programa. Te conseguiré el enlace.
Ustedes pueden simplemente hacer clic y acceder directamente. Como solemos hacer al final de nuestro tiempo juntos, amigo, aquí me toca cambiar los papeles. Te paso el micrófono. ¿Te dejo que me hagas una pregunta? La que quieras, personal o profesional. Señor Tanner Jason, ¿cuál es tu pregunta? Muy bien. Así que voy a salirme de lo convencional. ¿Cuál es tu libro de negocios favorito y por qué? Me encanta. Es muy interesante porque solía leer más libros de lo que leo hoy. Ahora leo menos. Puedes ponerlo en audiolibro, incluso si no te apetece leer. Sí, mira, mis 2 libros de negocios favoritos de todos los tiempos que he leído, y la mayoría de la gente no piensa en este como un libro de negocios, pero La rebelión de Atlas, de Ayn Rand, es sin duda el mejor libro de negocios que he leído. Simplemente ese libro me hizo sentir orgulloso de ser capitalista cuando lo leí. Me hizo sentir orgulloso de ser un cerdo capitalista cuando lo leí, porque me hizo sentir justificado en el bien social que puede generar el comercio, en contraste con que el Estado dirija y posea absolutamente todo y la pendiente resbaladiza que eso representa para la sociedad, quitando efectivamente la ambición de la sociedad. Ese libro fue transformador para mí. Y luego El mito del emprendedor de Michael Gerber, absolutamente transformador para mí. Aún así, probablemente desde una perspectiva de acción inmediata, en el momento en que terminé de leer ese libro, y esto fue hace muchos años ya, entré de inmediato a mi negocio. El primer día, después de leer ese libro, empecé a escribir un manual de operaciones por si me atropellaba un autobús. Y literalmente escribí un manual de operaciones de 50 páginas sobre cada cosa que hacía, cada razón por la que lo hacía, paso a paso, básicamente las actividades diarias que realizaba para gestionar y operacionalizar el negocio. Y te digo, escribí ese libro y escribí esa guía y simplemente pensé para mí mismo, oye, nuestro negocio va a estar en mucho mejores manos. Si algo me pasara, si tuviera un ataque al corazón mañana o si me ocurriera algo en el negocio, siendo el pilar fundamental del negocio, no quiero ser indispensable para el negocio. Eso está bien. Es un halago al ego pensar que eres indispensable, pero es terrible desde la perspectiva de la gestión de riesgos empresariales. Es como, no quiero ser indispensable para este negocio, quiero que alguien más pueda venir y continuar donde yo lo dejé, y que no estén arrancándose los cabellos tratando de averiguar cómo dirigir y operar este negocio en el rol que desempeño en el negocio. Y esos 2 libros han sido, en cuanto a negocios, he leído muchos más libros de negocios, pero esos 2 me conectaron emocionalmente de una manera en que ningún otro libro lo ha hecho. Eso está genial. No creo haber escuchado nunca a alguien recomendar Atlas Shrugged de esa manera. Gran libro, me encanta. Pero es interesante ver eso. Nunca he oído a nadie recomendar eso. Te daré uno muy rápido, solo para que lo lleves contigo en caso de que no lo hayas hecho. El camino menos tonto. Nunca he oído hablar. Keith Cunningham. Uno de mis favoritos. Es un gran hombre de negocios, pero este libro no lo es. Lo he leído probablemente 20 veces, y en audiolibro y lo que sea. No porque lo esté escuchando de principio a fin, porque no está necesariamente destinado a ser secuencial. Cada vez que tomo un capítulo en un momento diferente de mi vida y lo escucho, aprendo algo nuevo de ese capítulo. Pero es eso, son todas las cosas tontas que hacemos y cómo no hacerlas, y las cosas que simplemente no consideramos. Pero él lo plantea de una manera muy, como de sentido común, fácil de digerir, sí. Y además, él es uno de los tipos que realmente fue pionero en el tiempo de reflexión en los negocios, y cómo necesitas tiempo dedicado para pensar y cómo hacerlo de una manera estructurada. Pero nunca he recomendado ese libro a alguien que no se haya enamorado completamente de él. Camino menos estúpido. Sí. Camino menos estúpido, Keith Cunningham. Me encanta, me encanta. Muchas gracias por la recomendación. Definitivamente compraré la versión en audiolibro de esto. Os agradezco el consejo. No puedo esperar a hablar contigo pronto. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por invitarme. Lo aprecio. Si quieres recibir mentoría gratuita de Jason, dirígete a greenwoodconsulting.net, desplázate hasta el final de la página y haz clic en Recibe mentoría de Jason.